Entonces, estamos en Efesios capítulo 2, versículo 1. Nos toca ver esta semana en adelante. Así que vamos a leer primero el capítulo completo y ahí continuamos, ¿vale? Vale, vale. Hermana Sonia, ¿me puede ayudar usted leyendo el capítulo 2 hasta el 11, hasta el 10? Y ahí yo sigo del 11 en adelante, porfa. Ok. Y a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados, en los que anduvisteis en otro tiempo, según la tendencia de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora mismo está energizando en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en ese entonces éramos conducidos por los deseos apasionados de nuestra carne, poniendo por obra las tendencias de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido, ¿sí? Por gracia habéis sido salvados por medio de fe, y esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para obras buenas, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, recordad que en un tiempo vosotros, los gentiles en la carne, los llamados circuncisión por la llamada circuncisión, hecha mano en la carne, estabais en aquel tiempo apartados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, el que, habiendo derribado la pared intermedia de separación, la enemistad de ambos, hizo uno, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en preceptos, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, matando en ella la enemistad, y vino y anunció la buena noticia de paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca, pues por medio de él los unos y los otros tenemos derecho a entrar por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Cristo Jesús. En él cada edificio está siendo estructurado y crece hasta ser un santuario santo en el Señor. En él también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahí está entonces el capítulo 2 leído de la textual. En la Valera vamos a ver ahora que hay algunas diferencias importantes que tenemos que ir viendo, ¿vale? Entonces el capítulo 2 dice en la Valera, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en la textual dice, y a vosotros estando muertos en vuestros delitos y pecados, ¿ya? Acá es importante notar que la Valera añade, añade el, y Él os dio vida, ¿ya? Si ustedes buscan en otras versiones, en versiones más textuales, por ejemplo en la Septuaginta, les voy a leer de hecho la Septuaginta lo que dice. Dice, y a vosotros estando muertos por vuestras caídas y pecados. Así dice el versículo 1. Y a vosotros estando muertos en vuestras caídas, dice, y pecados. Acá la textual dice delitos y pecados, ¿ya? Y en la Valera dice, y Él os dio vida, añade y Él os dio vida. Y estuve leyendo que algunos entienden que la Valera, perdón, lo añade a raíz de los versículos 19 y 23 del capítulo 1, ¿ya? ¿Por qué algunos entienden que lo añade? O sea, perdón, que lo toman de acá para decir que Él os dio vida, porque en los versículos anteriores viene hablando de que Dios es el que hace la obra, ¿ya? De que Dios es el que operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra, y como ese poder de Dios operó en Cristo para resucitarle de entre los muertos y sentarlo a su diestra, entonces también entienden que debiese ser
y Él os dio vida a vosotros, ¿ya? Entendiendo bajo ese concepto, y les vengo mencionando que Dios es el que opera en Cristo para levantarle de los muertos. Y como acá viene hablando de eso, que estaban muertos en vuestros delitos y pecados, entonces por eso es que le añaden y Él os dio vida, ¿ya? Pero en versiones más textuales, el y Él os dio vida no está, sino que está y vosotros, y a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados, ¿ya? Eso para que lo tengamos claro, ya que ahí hay diferencia entre las versiones y por qué está dada esa diferencia también, porque los traductores, en este caso de la Valera, añaden, según lo que ya les comenté, los versículos 19 al 23, que para mejor comprensión, acá le ponen, y Él os dio vida, ya dando a entender que Dios es el que hace esto en vosotros, ya cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Ya? Pero para el caso se va a entender, o debiésemos entender lo mismo, de que Dios, quien estando muertos en vuestros delitos y pecados, es quien entonces más adelante lo va a decir acá en el versículo 5, nos dio vida juntamente con Cristo. Aún estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Ya entonces, ahí es donde están las diferencias, pero se tiene que entender, tal cual lo dice la Valera también, que Él nos da vida a nosotros, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, que es lo que también ratifica el versículo 5 y de los cuales entonces los traductores de la Reina Valera, tomándose de los versículos 19 al 23, también lo añaden acá en el versículo 1 para una mejor comprensión, ¿vale? ¿Se entendió eso, no es cierto? ¿Todos estamos claros ahí? Sí, sí. Ya, vale. Esto no cambia el sentido pleno del texto, pero es interesante también entenderlo en cuanto a las versiones, ¿vale? Porque a algunos les gusta más la Valera, a otros más la textual. Lo importante es ver y detectar cuando algún agregado de los traductores entonces cambia el sentido pleno de lo que se viene hablando. Ahí habría que desecharlo, pero en este caso, como no es tan transversal y no cambia, sino que en este caso ayuda a entenderlo mejor, entonces podríamos quedarnos con la versión de la Reina Valera en este sentido, ¿ya? Entonces Sí, dice, porque, perdón, porque en la textual más adelante también dice que Él nos dio vida, dice, juntamente con Cristo. claro, en el Lo 5, dice más adelante, claro. claro, Mm. sí. Por eso para, como decía, para los traductores de la Reina Valera, algunos entienden que por eso lo añaden, para darle un mayor sentido, ¿ya? Porque y a vosotros estando muertos es como que no tuviera mucho sentido, pero si uno lee el contexto, claro que tiene sentido, porque viene hablando este y a vosotros entonces va a hablar de los gentiles también, ¿ya? Eso. Entonces dice, y a vosotros estando muertos en vuestros delitos y pecados, ¿qué podemos entender ahí dicho ya lo anterior, como paréntesis de las traducciones? ¿Qué podemos ver ahí? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué podemos decir ahí? Paula quiere hablar acá. No, tengo una duda que ¿Ahora quieren? si bien la Valera está agregando, porque eso entendí que finalmente se agrega el que diga y él os dio vida. Claro, Entonces acá en la textual simplemente como que se está dirigiendo a ellos nomás. claro, Ok. exacto. Pero en el versículo 5 de la misma textual vamos a entender por qué, y bueno, también en los versículos, como ya dije, 19 al 23 del capítulo 1, por qué le agregan y Él os dio vida, porque se lo atribuyen a Dios, que Él da vida, ¿ya? Pero eso es para una mejor comprensión. Pero claro, en el sentido textual de cómo está escrito y según también la versión de la Septuaginta es, ya vosotros estando muertos en vuestros delitos y pecados, ¿ya? Vuestras caídas, dice la Septuaginta, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos decir ahí? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ya acá dice, y a vosotros estando muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Notan la diferencia ahí en las traducciones? Estando
¿Es distinto que estabais o es lo mismo? ¿no? Porque uno es pasado simple y el otro es pasado continuo. ¿Ya? ¿Y en qué cambiaría eso? Igual yo creo que en las dos está hablando del pasado porque dice cuando estabais. Claro, O sea, está hablando en otro tiempo y acá en la textual dice estando. O sea, también en tiempo pasado. claro. Claro, para el fin, sea estando o estabais, no cambiaría lo que quiere decir. Vuelvo y repito, el sentido pleno aquí es que fue en un tiempo pasado en el cual ellos, en este caso vosotros, a los que se dirige Pablo, estaban o estando muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, lo que está remarcando ahí, perdón, es que en un tiempo antiguo, ellos, estos vosotros, estuvieron ¿cómo? ¿Cómo estuvieron ellos? Muertos, ¿no es cierto? ¿Y en qué estuvieron muertos? En sus En sus delitos y delitos pecados. y pecados. Ya. ¿Qué son los delitos y pecados? A ver, delitos. Primero, analicemos delitos. Muertos en delitos. ¿Qué serían los delitos aquí? Los voy a ayudar poniéndoles. No, mejor primero pensemos. Delitos. ¿A qué puede estar Faltas, ligado son delitos? faltas ¿Faltas a qué? a la ley. Ya, a la ley, dice nuestra hermana Sonia. El resto, según el contexto, ¿cómo lo entiende? ¿La ley también? ¿O se puede entender de otra manera? Mm, Un delito es una acción reprochable. Ya. ¿Eso significaría que estaría apuntando a la ley, como dice nuestra hermana? Puede ser a la ley o algo establecido, alguna norma establecida, Ya, no necesariamente ley, pero algo establecido. ya, perfecto. Porque para calificar algo como un delito, ¿qué tengo que tener yo como base para identificar algo como delito? Algo establecido. Po. Ya, correcto. Entonces, como dice nuestra hermana Sonia, es necesario entonces para identificar acá que Pablo diga que estuvieron muertos en sus delitos, es porque había algo establecido que ellos no cumplieron. ¿Ya? Y cuando dice pecados, ¿lo entendemos o no? ¿Es más simple entenderlo? Mm. En vuestros delitos y pecados, esta conexión Recuerdo, aquí aditiva. recuerdo, También, pues, claro, las transgresiones, transgredir también la ley de Dios. Ya, los pecados, les voy a hacer una pregunta. Los pecados están apuntando al concepto divino, ¿no es cierto? Mm. sí, Ya, ¿y sí. los delitos Pecado. también o no? Eso iba a explicar yo que yo me recuerdo que un pastor explicó que pecar era como errar el blanco, errar el blanco. A donde yo tenía que ir, yo no iba, erraba eso. Algo así explicó, me recuerdo que era pecado, errar el blanco. ¿Ya? ¿Cómo lo entiende el resto? ¿Delitos y pecados estaría apuntando a lo mismo? ¿A la divinidad? ¿Estos delitos son contra Dios? ¿O tienen algún grado de diferencia? ¿O hay que matizarlos? ¿O son lo mismo? Por lo general, cuando uno habla de pecado, siempre lo relaciona a Dios, porque en el mundo no se estila hablar de pecados, se habla de Claro. delitos, de falta, pero no se menciona la palabra pecado. Así que yo creo que sí hay una diferencia. ¿Ya? Vamos a buscar ahora, voy a ponerle acá lo que significa la palabra delito. Miren, es esta palabra, Paraptoma. que es pecado, desviación, desliz, error, transgresión. Acá en el diccionario griego es pecado, literalmente infracción, transgresión. ¿Ya? Ir a la deriva, apartarse, deslizarse también, pero esa es otra palabra que
es parecida, pero no es la misma. ¿Ya? Acá la palabra usada, que es paráptoma, es pecado, infracción y transgresión. Y ahí ustedes pueden ver que está usado esa misma palabra en Mateo 6:14, en Marcos 11:25, Romanos 4:25, Romanos 5:15 hasta el 20, ya en el 11:11, 2 Corintios 5:19, etc. ¿Ya? Y sería bueno también que viéramos acá en Gálatas 6:1, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esta alguna falta, sorprendido en alguna falta, es paráptoma, ¿vieron? La misma palabra, falta. Por eso también puede ser desviación, error, transgresión. ¿Ya? Y aquí está, miren, falta, ofensa, delito, pecado. ¿Ya? Dicho eso, y entendiendo la palabra delito, y miren acá la palabra usada en pecado, que es amartía. O, a ver, Amartía. amartía, claro. Pecado, falla, culpa, y en el griego es pecado, mala acción, ser malvado, estado de pecaminosidad, culpa, la consecuencia moral del pecado según 1 Juan 1:7, ¿ya? Entonces son dos palabras distintas que nos podrían estar diciendo lo mismo o no, dicho lo que ya hemos visto. Una es amartía y la otra es paráptoma. ¿Seguimos viendo diferencias o es lo mismo? ¿No? Porque uno hablaba de la moral, ¿o no? Claro, tenía una acepción de moralidad, el de pecado, pero es lo mismo según el contexto. Analicémoslo en el contexto. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es que donde dice delitos y pecados es porque son diferentes, porque si no diría delitos o pecados. Quedarían iguales ahí, Ya, digo yo. acá creo que, espérenme. Aquí, si le pongo de nuevo la de buscar acá. Claro, acá, miren, en Mateo 6:14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. La palabra ofensas ahí entonces es delito, la palabra delito que también es traducida acá como delito, pero que es paráptoma. En Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Ahí está la palabra de nuevo. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, ahí está la palabra, y resucitado para nuestra justificación. Pero el don no fue como la transgresión, según Romanos 5, ahí está de nuevo la palabra. Porque si por la transgresión, de nuevo, de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Ya? Y acá sería bueno ver, porque la palabra usada acá, como les había dicho, que es paráptoma, miren acá, más adelante va a decir: y el don no sucede como en el caso del uno que pecó. Y este que pecó es amartano o amartía, que era la otra, ¿ven? Pecado, ¿ya? Entonces, ¿estarían apuntando a lo mismo, dicho eso? ¿O no estarían apuntando a lo mismo? Esta transgresión, esta falta, este delito, ¿es lo mismo que el pecado, este uno que pecó? Obviamente tomándolo desde Efesios, pero estoy mostrándole acá que en Romanos se utiliza la palabra paráptoma con amartía para hablar de un mismo tema. Por eso les pregunto, ¿el delito y el pecado en nuestro contexto de estudio es lo mismo? Al parecer sí, pero en el fondo igual los dos ofenden a Dios. Ya.
¿Cuál sería la diferencia si es que tuviéramos que matizarlo? ¿O por ahora no podríamos responder eso? ¿Podríamos responderlo, no? Adelante, Elías o María José. Primo, ¿cuál era el versículo que pusiste antes? Romanos 5. Romanos 5, del 15 al 20. Ay, déjame eh, mirar bien ese. Yo Sí, creo que, yo creo que puede que sean unas palabras similares, pero deben tener, me imagino yo, diferente connotación, no, por algo los separa. Pero déjame verlo. ya, de todas maneras, te recomiendo si vas a estudiar ese que sea del 12 en adelante, porque ahí ya empieza a hacer ese, digamos, juego de palabras entre amartía y paráptoma, claro, paráptomo, ¿cómo era? Se me olvida el paráptoma, claro, ese. Entre esas dos. Entonces, ahí lo ideal es que se estudie desde el 12 para que vayamos viendo, o veas en este caso, cómo va a utilizar una y cómo va a utilizar la otra, porque normalmente transgresión es paráptoma y amartía es pecado. Ya. Por el momento, entonces, podríamos entender como que fueran cosas distintas, otros entienden que es lo mismo, por eso les preguntaba a nosotros, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Son dos conceptos iguales que están hablando de lo mismo o son objetos que son parecidos, que aparentemente hablan de lo mismo, pero que están apuntando a focos totalmente distintos? Y para algunos también son distintos, pero son complementarios uno con el otro. Ya no debiesen dividirse, ¿ya? Así como lo hace el autor, porque el autor no los divide, sino que los pone delitos y pecados. Son sumativos en este caso el pecado del delito, ¿ya? Entonces debiesen estar a la par, así como está a la par en Romanos 5:15, la transgresión con el pecado, ¿ya? O como dice el Señor Jesús, la ofensa con el perdón, ¿ya? O sea que si hubo una ofensa es porque necesariamente hubo un pecado, ¿ya? Para algunos, para algunos, en vuestros delitos y pecados es porque el delito es una forma de pecado, ¿ya? El delito llama al pecado o el delito es la consecuencia de haber pecado, ¿ya? Entonces, el delito debiese ir siempre, acá para algunos, sumado al pecado. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo que ellos no solamente hicieron delitos, no solamente cometieron transgresiones, no solamente hicieron faltas, sino que sumado a eso, pecaron contra Dios. Ya, entonces, para algunos acá lo que está apuntando Pablo es que los delitos que fueron cometidos contra otros hombres, cualesquiera que sean, entonces, o contra ellos mismos, o contra otro en este caso, pero mayormente contra otros hombres, son constitutivos de pecado, ¿ya? Entonces, para algunos son cosas distintas, pero que están apuntando a una sola transgresión contra Dios, ¿ya? No sé si me explico, no sé si logro darme a entender. Sí. A ver, ¿lo puedes explicar tú con tus palabras para ver si tú lo explicas mejor que yo? Lo que yo entendí que en apariencia parecen palabras diferentes, pero yo todavía no sé si son tan diferentes. Tendríamos que seguir leyendo, pero parecieran, pero no lo son. Eh, Claro, yo- pero Porque tirando la raya para la suma, ambas ofenden a Dios. Y eso es el qué del asunto. claro. Ya, pero para simplificar esto, un delito, ¿ya? O una, como dice la Septuaginta, que para a mi parecer queda súper ilustrado, porque la Septuaginta dice, ya vosotros, estando muertos por vuestras caídas y pecados.
¿ya? Entonces, para algunos, insisto, es que ellos caen y pecan, ¿ya? Al haber caído. Entonces son distintos en sí, pero llevan a lo mismo, llevan al pecado. Entonces el delito acá es constitutivo de pecado, va de la mano uno con otro, a pesar de que sea distinto, ¿ya? Porque el que falla, el que erra el blanco, que es el significado de pecado, erra el blanco, pero peca, ¿ya? No sé si me explico. Estos dos conceptos van de la mano, pero están apuntando para algunos a una misma cosa, a que pecan contra el Altísimo, producto de su transgresión, entonces se genera pecado, producto de su maldad, de su ofensa, entonces hay pecado. ¿Ya? Para algunos es así, e insisto, para otros es distinto, para algunos son delitos cometidos contra hombres y otros delitos, o sea, otros, perdón, pecados que son hechos contra el mismísimo Dios, ¿ya? Para algunos así lo entienden. Entonces, delitos, ¿por qué? Porque pecaron contra otros hombres y pecados, ¿por qué? Porque pecaron contra Dios. Y aún en ese escenario es que Dios les da vida, ¿ya? A pesar de ese escenario, entonces les da vida a ellos. Adelante, hermana Digna. Eh, a ver, podría entenderse que los delitos podría ser todo lo que ellos transgredían los mandamientos de Dios, ¿cierto? Todo lo que Dios le había mandado que ellos debían de guardar y todo eso, la ley, y los pecados, porque estando muertos en vuestros delitos y pecados, y los pecados sería todo lo que el hombre comete, o sea, de sí, en cuanto a todos los malos pensamientos, digamos, adulterio, fornicación y todas las cosas que el hombre peca. Y Ya, también eso pero va contra Dios. disculpa, Pero hermana. los delitos podría ser eso de transgredir, o sea, los mandamientos, no sé, pienso. Mm, Ya, pero quizá mm. habría que hacer el ejercicio un poquito más atrás. Cuando dice ya vosotros, esta vosotros, ¿a quién es el grupo del vosotros? A lo que le está escribiendo el apóstol. ¿Se acuerdan que antes había dicho y sometió todas las cosas bajo sus pies y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo? ¿Ya? Y al principio de la carta se había presentado diciendo a los santos y fieles que están en Éfeso. Ya entonces le está hablando a la iglesia. ¿Ya? ¿Estamos todos de acuerdo ahí, no es cierto? Sí, Ya sí, dejó sí. de hablarle a un solo grupo, como antes que se había detenido, habíamos visto, le habló a los judíos y después le habló a los gentiles. Hizo una separación ahí mientras les hablaba, ¿ya? Pero partió dirigiéndose y diciendo que la carta iba para los que estaban en Éfeso. Pero aún así, entonces, hubo un grupo de los que le habló dentro de este grupo de los de Éfeso a gentiles y a judíos, ¿ya? Acá lo vimos en el 12, a fin de que seamos por alabanza de su gloria nosotros, lo que primeramente esperábamos en Cristo, y después en él también vosotros. Y separó. Dentro de la iglesia de Éfeso entonces estaba el grupo de los de nosotros, que eran los judíos que esperaban en Cristo, y el de vosotros, que eran los gentiles que oyeron la palabra de verdad, creyeron al evangelio, etcétera, ¿ya? Entonces también el Espíritu Santo estaba en los gentiles, ya no solamente en los judíos, que fue una de las cosas también que pasó con la iglesia primitiva, que se fueron derribando esos mitos de que solamente para Israel era. No, acá Pablo está diciendo que tanto para judíos como para gentiles sucede esto. Entonces ahí es que Pablo empieza a orar por ellos y les dice lo de la fe que tienen, no cesa de orar por ellos, les dice todo lo que Dios hizo en Cristo por el poder que tenía él para levantarlo entre los muertos. Y ahí dice, y él os dio vida a vosotros, o y a vosotros.
estando muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces ese grupo del vosotros ya se está dirigiendo a todos, ya a toda la iglesia en Éfeso, a todos los que son de él, a todos los que él salvó, a todos los que él levantó de entre los muertos, que les dio vida en este caso, y a ellos les dice que ellos antes estaban en vuestros delitos y pecados. ¿Ya? Entonces, volviendo al punto, entonces ahí cada uno, ya entendiendo ya las posturas que hay, entendiendo los significados de cada palabra y las distintas palabras que existen entre paráptomo y amartía, que es pecado, entonces ver qué es lo que más le cuadra. ¿Ya? A mi parecer, a priori, debiésemos considerar al menos dentro del contexto a qué se va a seguir refiriendo Pablo, porque no va a dejar de hablar Pablo todavía de esto, va a continuar hablando en los capítulos, en los versículos, perdón, 2 en adelante acerca de esto que está diciendo. ¿Ya? Así que sería bueno entonces que siguiéramos dándole vuelta, pero es bueno también que tengan en mente las diferencias que hay acerca de esto, ya del versículo 1. ¿Ya? ¿Avanzamos al 2 o algo más que decir del 1? Ya, avanzamos entonces. En el 2 dice, en los que anduvisteis en otro tiempo según la tendencia de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y del espíritu que ahora mismo está energizando en los hijos de la desobediencia, dice la textual. En la Valera dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Ya? Entonces, notemos acá que, no, mejor voy a preguntarles primero, ¿qué notamos acá en el versículo 2? En los que anduvisteis en otro tiempo según la tendencia de este mundo, y en la Valera dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué notamos ahí? Que hay Adelante, un cambio de vida en ellos. adelante, hermano Guillermo. Me parece a mí que ahí está desarrollando o empieza a desarrollar lo que había dicho desde el versículo 3 del capítulo 1 hasta el versículo 7, más o menos. Va a empezar a desarrollar lo que había resumido tan espectacularmente en el capítulo 1. Va a estar enseñando por qué era necesaria la redención debido a la caída tan grosera en la que cayó la humanidad. Entonces, me parece a mí que va a estar explicando, va a estar ampliando lo que había dicho en los versículos del 3 al 7. ¿Por qué alaba al Dios y Padre? Y después va a estar hablando acerca de la redención, que es en Cristo. Entonces va a empezar a ampliar más lo que en los primeros versículos del capítulo 1 estaba muy comprimido. Eso me parece a mí. Ya, vale, vale. ¿Alguien más quiere decir algo del 2? Ya, entonces dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, en los cuales, dice, hablando de los caminos estos, ya digámosle así, caminos en los cuales andaban, entonces, en los cuales anduvisteis. Ese anduvisteis en otro tiempo, ¿implica que ya no lo andan? ¿Ya no andan en ese camino? Anduvisteis en otro tiempo. Ya no, porque dice que anduviste antes, o sea, en otro tiempo. Ahora ya no. Ya, ya, dicen los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Entonces eso implicaría que estos que estaban muertos en delitos y pecados anduvieron siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces deberíamos entender que ellos ya no andan conforme a la corriente de este mundo, ni conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Lo tenemos que entender así o no? Sí. Sí,
¿Todos estamos de acuerdo ahí o no? Sí, yo sí, por lo menos. ¿Y el resto? Sí. Ismael, Elías, María José, hermana Gladys, hermana Sandra. Deberíamos entender entonces que los que anduvieron, la voy a formular de nuevo, los que anduvieron en otro tiempo, de estos que fueron sacados de los muertos y se les fue dado vida, que antes andaban en sus delitos y en sus pecados, andaban siguiendo la tendencia de este mundo, la corriente de este mundo, y andaban conforme al príncipe de la potestad del aire. Según estos versículos, entonces debemos entender que ya no andan más en ese camino, en ese estado, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya ahí nuestros hermanos nos han dicho algunos que sí, que entienden eso, que los que fueron levantados de entre los muertos, que se les fue dada vida, ya no andan así. ¿El resto entiende lo mismo? Sí, primo, por acá sí. Ya. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que hay un tercero involucrado, ¿no? Acá. ¿Hay un tercero involucrado acá o no? En el versículo 2 que se nos habla. ¿Quién es ese El tercero príncipe de involucrado? la potestad del aire. Príncipe Ya, de la potestad correcto. Está el príncipe de la potestad del aire, ¿ya? Entonces acá identificamos otro personaje. Está hablando de Dios, acá en el capítulo 1, está hablando primero de los hermanos, de los santos, ¿ya? Es el primer grupo. Después está hablando de Dios, ¿ya? Después nos habló de Cristo Jesús. Después nos introdujo otro concepto más acá abajo, que es la iglesia, ¿ya? La iglesia. Y ahora entonces nos dice que existe el príncipe de la potestad del aire, ¿ya? El príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y ahora hay otro grupo, los hijos de desobediencia. El príncipe de la potestad del aire, perdón, y los hijos de desobediencia. ¿Qué los une? ¿O qué ejerce, mejor dicho, voy a reformular, qué ejerce el príncipe de la potestad del aire en los hijos de desobediencia? ¿Qué es lo que ejerce? el espíritu del príncipe. Ya, La desobediencia. Él es el que está ya, operando. Sí, pues opera la desobediencia. También. ya. Entonces este príncipe de la potestad del aire tiene un espíritu, Que crea la tendencia en el mundo claro. de Entonces que delitos los y pecados. lleva por una corriente que los lleva conforme a su voluntad, ¿no es cierto? ¿Quién ejerce la voluntad acá? ¿El príncipe de la potestad del aire o los hijos de desobediencia? El príncipe, ¿no es cierto? Dice acá Paula, el príncipe, entonces pone su voluntad en estos hijos de desobediencia, opera en ellos, ¿ya? Opera, acá está la clave, opera, ¿ya? Y la textual dice energizando, que es lo mismo que había dicho anteriormente que hace Dios por medio de su espíritu. En él también fuisteis, en el 11:1, en el 1:11, perdón, en él también fuisteis escogidos como su heredad, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que está energizando todas las cosas, energeo. Entonces Dios energiza a los suyos y el enemigo del alma, el príncipe de la potestad del aire, también energiza a los que son de él. Un ejemplo claro de eso es cuando Jesús les dijo a los fariseos, les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Y qué más le dijo? Y las cosas o la maldad que hace vuestro padre el diablo, esas también queréis hacer, porque él ha sido homicida y mentiroso desde el principio.
¿Ya? Entonces ahí les dice, vosotros hacéis lo que vuestro padre el diablo quiere que hagan. Y acá entonces Pablo dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces nosotros también estábamos antes, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, también operaba en nosotros esto, el espíritu del príncipe de la potestad del aire, que nos llevaba entonces a ser unos hijos y a actuar como hijos de desobediencia. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo ahí todos o no? Sí, Sí. ¿Ya? Entonces, el espíritu del aire, el espíritu de la potestad del aire, que es el enemigo del alma, energiza a los suyos, ya energiza a aquellos que son hijos de la desobediencia, y por el contrario, Dios a los santos y fieles que están en Éfeso, Dios también los energiza, ya, pero para vida, ya los energiza para lo mejor, para lo que conviene, para, ¿cómo se llama? Andar por esas obras que Él preparó de antemano también para ellos. ¿Ya? Entonces hay unos que siguen la corriente del mundo y otros que siguen la corriente de Dios, si es que vemos los contrastes, y hay unos que están siguiendo al príncipe de la potestad del aire y hay otros que están entonces siguiendo a Cristo Jesús, por el cual habían creído mediante el evangelio que les fue predicado, según lo que dice Efesios capítulo 1. Entonces acá en estos dos versículos podemos ir viendo contrastes entre lo que ya se había dicho, como bien nos dijo nuestro hermano Guillermo, se va entonces ir notando más claramente aún esta bendición espiritual que Dios nos ha entregado por medio de Cristo. ¿Y por qué fuimos hechos santos y sin manchas delante de Él? ¿Ya? Y nos va a ir revelando entonces, ahora con, podríamos decirlo, con ejemplos que podemos ir viendo en nuestra vida cotidiana, por qué se da de esta manera, ¿ya? La salvación, entonces, que Dios quiso operar en los suyos y cómo va a quedar mucho más claro ahora cómo va a ser este contraste entre los hijos de desobediencia y los hijos de Dios, entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza, entre la cabeza federal que fue Adán y aquellos que son nacidos de esta cabeza federal que ahora es Cristo, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo esos contrastes. ¿Algo más que decir ahí del versículo 2? ¿Algo más que decir ahí del versículo 2? ¿Nada más? Yo no, por lo menos. Ya. O sea, yo creo que hay que mencionar el contraste que hemos visto. Se te corta, Ismael. No sé si es solo a mí. Ahora sí, ahora sí. ¿Me escuchan Ya, bien? ahora sí. Yo hablaba del contraste que se ve acá de estar energizando a los hijos de desobediencia, por el espíritu que está energizando a los hijos de desobediencia, y cómo en el uno, o sea, en el 1 y en el 2 se nos dice que en otro tiempo anduvimos en eso. Y, y después se ve que, bueno, antes y después, que ya en el capítulo 1 explica el por qué ya no estamos en esa desobediencia, por qué los que reciben la carta no están en esa desobediencia. Entonces igual se genera el contraste ahí de cómo actúa el enemigo, cuáles son el fin del enemigo y cuáles las obras de Dios, cuáles son las riquezas espirituales de Cristo. Claro. Igual es importante ver que dice el espíritu que ahora opera. Te das cuenta que entonces que el enemigo tiene poder para operar, para poner su voluntad en estos hijos de desobediencia. Pero antes, acá, se nos había dicho que Cristo fue el que se sentó a la diestra de Dios y que sobre él, perdón, y que él está por sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra. Y dice, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió, dice, todas las cosas bajo sus pies y lo dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces ahora le está diciendo y le está revelando a los hermanos que existe un poder que también se sujeta al poder de Cristo, pero que está sobre los hijos de desobediencia.
Eso también lo notaron, ¿no es cierto? Sí, Se sí. nota eso en el texto. Por más que este príncipe de potestad tenga poder, porque es el príncipe de la potestad, ¿ya? Y si ustedes ven la palabra potestad, acá es capacidad, privilegio, fuerza. Y en el griego es autoridad para gobernar. Tiene jurisdicción. Es símbolo de autoridad, ¿ya? Entonces, conforme al príncipe de la, podríamos decir, autoridad para gobernar en el aire, este tiene un espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, pero no está por sobre esto, que ya se nos ha dicho, ¿ya? Sino que es, de nuevo acá, una autoridad delegada. Dios, por medio de Cristo, le permite entonces a este príncipe de la potestad del aire ejercer su dominio sobre un grupo limitado, sobre los hijos de desobediencia. Ya su poder ya no rige en ellos. ¿Por qué? Porque ya les dio vida. Ya no son hijos de desobediencia. Entonces, solo sobre un grupo en específico, particular. Es sobre un grupo, estoy buscando la palabra, ¿cómo se le llama? Definido, esa es la palabra. Sobre un grupo definido, ¿ya? No tiene capacidad para que este espíritu opere en otros, ¿ya? No puede operar este espíritu en los santos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Dios es el que energiza a los suyos. Dios es el que energiza a los suyos, ¿ya? Pero aún así esto hay que después ir viéndolo en contraste para ver lo que dice la escritura sobre la vieja y sobre la nueva, ¿ya? Eso tiene que quedar claro porque el espíritu de este príncipe de la potestad del aire, bajo ningún punto de vista puede ejercer dominio, potestad, autoridad, no puede operar en la nueva naturaleza. No puede, porque es de Dios y la naturaleza de Dios no puede pecar, ¿ya? Pero sí puede ejercer dominio sobre los hijos de desobediencia y sobre la vieja naturaleza, ¿ya? Porque la vieja naturaleza peca, va a pecar, quiere pecar. ¿Ya? Eso también es importante entenderlo, porque ahí vamos a ir entendiendo las diferencias que existen entre una naturaleza y la otra, ¿ya? Eso, ¿algo más que decir ahí del 2? Ya, si nadie más quiere decir algo ahí, entonces después el 3 dice, entre los cuales también todos nosotros, dice la Valera, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En el 3 dice, entre los cuales también todos nosotros en ese entonces éramos conducidos por los deseos apasionados de nuestra carne, poniendo por obra las tendencias de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Ya? Ahora, en el 3, cuando dice, entre los cuales también todos nosotros en ese entonces éramos, o la Valera dice, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. La textual dice, conducidos por los deseos apasionados de nuestra carne. ¿Ya? ¿Qué podemos decir ahí? Entre los cuales también todos nosotros, dice la textual. Y la Valera dice, entre los cuales también todos nosotros. Dice lo mismo. Entonces dice, vivimos. En otro tiempo, adelante. Entiendo que todos pasamos por ese periodo, todos pasamos por ese proceso, todos. ¿Quiénes son esos Estuvimos, todos? Esos todos nosotros. todo, toda la humanidad pasa por ese proceso, pero aquí como lo habla en pasado, le está hablando a la iglesia. No, pues no toda la humanidad pasa por ese proceso. O sea, todos los... Porque dice también todos nosotros vivimos en pasado. No toda la humanidad lo vive en O sea, pasado pero eso. todos pasamos por siendo hijos de desobediencia. Pasamos por eso. Todos Ah, ya, fuimos perfecto. hijos de desobediencia. Eso quería decir. Ya. Todos pasamos por eso. Y lo que podemos hablar después en pasado
de que nosotros vivimos en otro tiempo, somos los rescatados, los salvos por el Señor. Ahí Ya, nosotros podemos aplicar eso como en pasado. ya. Ya, entonces algunos lo pueden aplicar en pasado y otros lo siguen viviendo y no tienen ni idea de todo esto que existe, ¿ya? Porque no pueden percibirlo, porque son hijos de desobediencia. Entonces, de todos nosotros son el grupo de vosotros que ya había hablado, que viene a ser entonces la iglesia en Éfeso, ¿ya? Entonces, los que son creyentes dentro de la iglesia en Éfeso son a los que Pablo les dice, todos nosotros vivimos, ¿ya? En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. O como dice la textual, éramos conducidos, ya que es súper importante porque te vuelve a posicionar y a decir, en la textual queda más claro, ese conducido de que hay un tercero que te está llevando, ya en otro tiempo. Todos nosotros vivimos en otro tiempo, entonces la textual te dice conducidos, conducidos. Entonces aquí de nuevo, el príncipe de la potestad del aire es el que opera y te conduce a que tú entonces lleves a cabo los deseos de tu carne, ¿ya? Lleves a cabo los deseos de tu carne, los deseos apasionados de tu carne, como dice la textual. Adelante, Elías o María José. Con respecto al versículo 3, cuando dice que nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Quiere decir eso que en la vida actual, como lo plantea acá el apóstol, eso no debiese ocurrir o no ocurre en el creyente? Ya, buen punto. Yo entiendo que en la nueva naturaleza no ocurre, no debiese ocurrir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya ha dicho en el 1 que Dios es el que está energizándola. ¿Ya? Acá en el 11. ¿Ya? Conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Ya? Él es el que la energiza y dice a fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Ya? Y después dice que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, no hay cabida para algo que no sea esto, ser sellado, ser conforme a su voluntad, para que seamos para la alabanza de su gloria. No hay cabida entre eso para que ocurra esto, para que el creyente, cuando está actuando en la nueva naturaleza, cuando está obrando conforme a la nueva naturaleza, entonces no hay cabida para esto, para que él está haciendo los deseos de su carne. Por eso es que en Gálatas dice que sigan la voluntad del Espíritu para que no sigan la voluntad de la carne, ¿ya? Y esos se oponen entre sí. Por eso es bueno entender estos pasajes de este modo, porque nos va a decir que lo que opera en los hijos de desobediencia es la energización o el energeo, el designio de la voluntad del príncipe de la potestad del aire, y en la vieja naturaleza es donde eso puede ser posible, pero bajo ningún punto de vista en la nueva. Entonces, para los creyentes, respondiendo a tu pregunta, nosotros, esto, si andamos en el nuevo hombre, no pasa, no ocurre. Nosotros no vamos según los deseos de nuestra carne. Pero, si no andamos en ello, entonces, claro que sí, claro que esto pasa, porque es por naturaleza. Es la naturaleza de la vieja naturaleza, de que valga la redundancia, de que haga todo esto. En cambio, la nueva, por naturaleza, no es hijo de ira, no es desobediente. Por el contrario, busca a Dios. Entonces ahí es donde podemos ver el contraste de la vieja y la nueva actuando también en los creyentes. Es cierto que acá lo que está hablando el apóstol para los efesios es diciéndole lo que ya pasó, lo que ya ocurrió en ellos, ¿ya? Pero también es bueno entender que más adelante se nos va a explicar qué es lo que pasa también con la nueva y que existe esa lucha también en el creyente. No sé si con eso respondo a tu pregunta, primo. Sí, la verdad que la intención era que si todos entendíamos lo mismo, que se diera como un comentario entre todos ahí. Voy a comentar lo que yo veo también, porque acá cuando dice que también todos nosotros
vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, y después hace alusión a ser por naturaleza hijos de ira. Entonces aquí uno podría entender claramente que se está refiriendo a dos naturalezas distintas, a uno que es nacido de la carne y otra que es nacida del espíritu. Y cuando dice éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, entonces habla de una condición eh, que siempre se va a mantener a menos que Dios intervenga en la vida del hombre, que es una condición de ser hijo de ira. Correcto. Entonces acá lo que yo veo es que lo que le está diciendo, que es algo súper profundo, eh, que toda la acción que Dios hace, la hace para crear una nueva naturaleza. Por lo menos eso es lo que veo yo acá. Eh, También cuando dice, o sea, pareciese ser que da a entender, o lo que está tratando de decir el apóstol, es como si hablara siempre parado, por así decirlo, desde la nueva naturaleza, porque él entiende que todo lo que vivió antes, en los deseos de la carne, ya no es lo que vive ahora, a pesar de seguir en el cuerpo, a pesar de estar como en esta dualidad, por así decirlo. Tiene súper claro que hay una naturaleza que es la que está muerta en delitos y pecados, una naturaleza que no puede acercarse a Dios y que es la que te lleva a vivir haciendo la voluntad de la carne. Pero por lo que dice los versículos anteriores, está hablando de que te da vida. Entonces, acá por lo menos a mí me parece que queda súper claro en la exposición que está haciendo esto de estas dos naturalezas, de ser por naturaleza hijo de ira, y arriba cuando Dios te da vida, eh, es una nueva creación, pues una nueva naturaleza también. Pues acá también podemos ver tal como estabas comentando, estas dos naturalezas que se oponen. Sí, y tampoco hay que descartar que el príncipe de la potestad del aire opera en los hijos de desobediencia. Nosotros no somos ya hijos de desobediencia, entonces la pregunta sería, ¿el príncipe de la potestad del aire opera en los creyentes? ¿Puede operar en los creyentes como tal? ¿Puede conducirlos? ¿Puede llevarlos a pecar? Adelante, Elías o María José. Igual ahí, como enunciaste la pregunta, me parece que son dos cosas distintas. Una cosa es que opere en alguien, eh, que dice que opera en los hijos de desobediencia, ahí me da a entender como que están bajo su yugo, por así decirlo, y en el cristiano obviamente eso no ocurre, pero el hecho de que sí puedan seducirte, tentarte, eh, de que sí estén, como dice la Biblia, que está el enemigo como león rugiente buscando a quien devorar, eh, habría que entender eso, según lo que la pregunta que haces, que eso no aplica para el creyente en ninguna, ¿cómo decirlo? En ninguna parte de su vida, aun cuando antes fue inconverso y después cuando tiene la nueva criatura, obviamente entendemos que no opera, pero antes tampoco, o te entendí mal la pregunta, sorry. No, mi pregunta es, en el creyente, ya la persona ya convertida, Ah, ya, ya. ya, el príncipe de la potestad del aire, Satanás, el enemigo del alma, puede, por su espíritu, operar entonces en nosotros, en los creyentes, para llevarlos a actuar conforme a su voluntad. Ya sea en la vieja, no sabemos que es la vieja, porque la no es imposible. En la vieja, eso él lo hace en el creyente.
¿opera en la vieja naturaleza en el creyente o no? ¿Se entiende la pregunta o no? No sé si se entiende. Adelante, Elías María José. A priori uno entendería que no, po, porque dice ahí claramente que operan los hijos de desobediencia. Y después dice que nosotros vivimos de esa manera. Entonces ya nos está separando, está dejándonos aparte de ese enunciado. Entonces uno entendería que como hay una nueva creación, como Él nos dio vida, es imposible que opere, porque ya no somos hijos de desobediencia. Ya. ¿Qué opina el resto, hermanos? Yo creo que no Yo porque también si digo que no. está el Espíritu de Dios en el creyente, hay un versículo que dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y el espíritu del príncipe de este mundo está en este mundo, pero el espíritu de Dios está en el creyente. Entonces, no creo que pueda operar. No sé, el creyente puede ser tentado, y, pero no sé, pienso que no. Ya, buen versículo el que cita. ¿Tenemos algún otro? Porque Somos mira, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ya, pero que hable o que nos haga el contraste entre el príncipe de la potestad del aire que Mm. opera en. ¿Hay algún versículo que nos diga? Por ejemplo, miren, yo les pregunto uno que hable o que utilice los conceptos, los términos similares. Porque en Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Se dan cuenta que es lo mismo que viene hablando acá? Que dice y lo puso y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Y se acuerdan lo que el Señor Jesús dijo? Que un cuerpo dividido no prospera. Una casa dividida no prospera, ¿verdad? Entonces, si puso a Cristo como cabeza de su iglesia, la cual iglesia es su cuerpo, entonces acá cuando nos dice que somos librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, nosotros, como bien decía Elías, que somos hijos de Dios, que somos cuerpo de Cristo, bajo ningún punto entonces el príncipe de la potestad del aire puede operar en nosotros, ¿ya? Operar, o sea, esto quiere decir que esté el espíritu del enemigo del alma en nosotros y que esté el espíritu de Dios, ¿ya? Eso no puede ser, no hay cabida para otro espíritu en nosotros. Única y exclusivamente está lo que dice acá, en el mismo contexto, ¿dónde está? Un poquito más arriba. Acá. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados. Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No hay cabida para otro espíritu. No sé si a ustedes le han hecho preguntas de que, oye, un creyente puede ser poseído, uno que de verdad es creyente, que es llamado hijo de Dios, puede tener posesión de espíritus, por ejemplo. No, no puede tener posesión de espíritu. ¿Por qué? Porque no hay cabida para otro espíritu en el creyente más que el Espíritu Santo de Dios. Ya, por eso es que fuimos libertados, fuimos trasladados de la potestad, perdón, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Y por qué pudimos ser trasladados? Porque fuimos liberados de esa potestad. Este príncipe de la potestad del aire ya no tiene parte ni suerte con nosotros. Lo que sí, como bien decía Elías, y la diferencia, y por eso mi pregunta era con trampa, era para ver si lo identificamos.
Lo que sí puede pasar en nosotros es que seamos seducidos, así como Eva, por ejemplo, fue seducida por el enemigo, fue engañada, nosotros también, pero Satanás no estaba dentro de Eva, estaba fuera de ella, ¿no es cierto? Seduciéndola, pero no estaba operando en ella, como es en, este en es sobre, es dentro, ¿ya? Dentro de los hijos de desobediencia. Y esto no es así para los que son hijos de Dios. Ya, por eso es que tenemos tentaciones, somos tentados ahora. Pero por eso podemos resistir la tentación. ¿Por qué? Porque sujetándonos a Dios entonces, el diablo huye de nosotros, huye de aquel al cual el creyente entonces sujetándose a Dios, entonces el enemigo no puede hacerle nada. Por eso es que en los profetas, en Zacarías, en Isaías, en Jeremías, cuando veíamos las bendiciones de Dios, una de las bendiciones que Dios le prometía a su pueblo era que iban a ser cercados por él, que los enemigos no podrían ya entrar más, ya que iban a tener esta protección divina. Así como la espada en el huerto del jardín del Edén fue puesta para que nadie más entrara, así también nosotros, teniendo el Espíritu Santo de Dios, entonces no hay cabida para otro espíritu en nosotros que no sea el de Él, ¿ya? Eso, no sé si se entiende la diferencia, ¿ya? Y respondiendo a la Sí, pregunta, se entiende la diferencia que hay. ya, genial, 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 genial. Por eso es que entonces nosotros ya anduvimos, no podemos andar igual que antes. Y por eso Pablo lo deja claro, no podemos. ¿Por qué? Porque el espíritu ya no opera, el espíritu de la potestad del aire en nosotros, ¿ya? Entonces ya no opera. Y antes éramos por naturaleza hijos de ira, y como bien decía Elías, entonces andábamos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y aparte entonces estábamos siendo operados por el espíritu entonces del príncipe de la potestad del aire, pero ya no más, ¿ya? Ahora, como también enseña la Escritura en Santiago, por ejemplo, que nosotros somos seducidos por nuestra propia concupiscencia o nuestra propia carne y somos llevados entonces a pecar. Ya, eso sí pasa, somos seducidos, somos tentados de nuestra propia concupiscencia, como dice Santiago, pero bajo ningún punto entonces ya nos queda claro que es por una operación directa del espíritu de la potestad, del príncipe de la potestad del aire en nosotros. Ya eso tiene que quedar descartado. El que peca ahora, bueno, siempre uno peca consciente, pero a lo que quiero llegar es que cuando uno peca ahora siendo creyente, peca libremente, elige pecar. ¿Por qué? Porque Dios ya te libró de la potestad del aire, perdón, del príncipe de la potestad del aire. Ya fuimos librados de él, ya fuimos librados de la potestad de las tinieblas. Él ya subyugó al enemigo, ya ató al hombre fuerte, como dicen los evangelios. Ya, por eso es que él nos pudo hacer libres, porque ató al hombre fuerte, ató a Satanás. Entonces, por eso es que era posible que Jesús le arrebatara entonces, ya a los que tenía que arrebatarle que habían sido comprados a precio de sangre. Ya eso también tiene que quedarnos súper claro entonces, ¿vale? Pero sí hay esta diferencia entre naturalezas, ¿ya? Entre la naturaleza de los hijos de ira y la naturaleza divina de Dios, ya esa simiente que no puede pecar porque es nacida de él, como nos dice Juan, capítulo 1, ¿ya? Eso. Entonces acá vemos que existe una voluntad que es la de la carne y la de los pensamientos, por las cuales también nosotros entonces pecábamos, ¿ya? Y ellos en ese sentido, a los que le está escribiendo Pablo, Pablo les revela esto, les dice, ustedes pecaban porque había un poder en ustedes y aparte, porque de su propia carne, de su propia naturaleza, entonces ustedes eran conducidos, eran llevados a pecar, ¿ya? Y entonces aquí Pablo cuando dice lo mismo que los demás, les dice, no hay jactancia porque ustedes eran iguales, éramos igual que los demás. Por eso es que en el 4, y para analizar, ahora pasar a analizar el 4, por eso les pone el pero Dios, ¿ya? Porque no hay jactancia. Y en Romanos lo va a dejar muy claro también, no hay jactancia. Y el 4 dice, pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, entonces, aún estando muertos en pecado, nos dio vida. Pero pero es súper importante, porque si no hubiera estado este pero Dios y nada de lo que dice en el 4, entonces nosotros seguiríamos siendo por naturaleza hijos de ira.
Y me gusta cómo lo dice la Septuaginta, porque la Septuaginta, si bien se va a entender lo mismo, dice, eh, en el 3 dice, entre los cuales también nosotros todos un día hemos estado conversando, dice, con la concupiscencia de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y dice, y éramos hijos por naturaleza de ira, como también los demás. ¿Ya? Entonces, cambia un poquito el orden acá. Dice, éramos hijos por naturaleza de ira. ¿Ya? Y aquí la Valera dice, por naturaleza hijos de ira. Pero súper importante entonces entender eso. No sé quién levantó la mano. Hay que hable el que levantó la mano nomás. Yo, Adelante, hermana Sandra. mi hermano, ¿me escucha? Sí, todo bien. Ya. No, es una pregunta que tengo con respecto a Satanás. Él, él está atado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo? Satanás está atado. ¿Está atado Satanás? Claro, yo entiendo que sí. Porque la pregunta que yo tenía es entonces si está atado, ¿tampoco opera en el mundo? Acá queda claro que tiene poder para operar en en los hijos de ira, pero es con un poder controlado por quién, por este que está por sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces todo se le subyuga a Cristo y por Entonces, ende a Dios. sí, claro, pero entonces la pregunta, volviendo a la pregunta, Satanás estaría operando solamente en el mundo y no estaría atado para con nosotros, o sea, para para los hijos de Dios. Satanás es atado para operar en un grupo reducido, que son los hijos de desobediencia, porque el que controla el universo, el mundo y todo lo que hay es Dios por medio de Sí, Cristo. eso lo tengo claro. ¿Ya? Ya, ok, Entonces, gracias. ¿ah? Muchas gracias por la respuesta. Ah, ya, perfecto. En todo caso, eso que Satanás está atado lo enseña el mismo Jesús. Él dijo que ató al hombre fuerte. No, si la pregunta mía era si estaba atado también para el mundo. Y tú me respondiste que no, que ¿Cómo? opera en el mundo, opera en un ámbito reducido que sería el mundo. Claro, que ¿Sí? serían los hijos de desobediencia. Claro, exacto. Claro, O sea, sí, claro, porque el que gobierna el mundo, son hijos de desobediencia, son hijos igual. sí, pero porque son hijos de pecado, son hijos de Satanás en este caso. Claro, cierto, ¿Ya? Su padre es Satanás, por eso les dice hijos. ¿Ya? Pero no que cierto. sean hijos de Dios estos, sino que No, son hijos de este príncipe. cierto. Entonces, Satanás opera en ellos y está atado. ¿Por qué? Porque ya no tiene poder como el que antes tenía para controlar todo el mundo, en el sentido de llevar a la mayor cantidad de personas y conducirlo a la mayor cantidad de personas a esta vida que le está presentando acá el apóstol Pablo a ellos, que era una vida, entre comillas, vida se llama vida natural, pero actuando como hijos de desobediencia. Por el contrario, era que Cristo entonces ata al hombre fuerte, lo pone única y exclusivamente a operar en los hijos de desobediencia, pero ya no puede operar en todo el mundo, ¿ya? ¿Por qué no puede operar en todo el mundo? Porque Cristo Jesús es el que se sentó a la diestra de Dios y Él lo gobierna todo, Sí, que es lo exacto, que había dicho acá y también lo que vimos en Hebreos. Todo principado, todo señorío, toda potestad se le subyuga a Él. Y no exacto, solo en este siglo hizo, sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies. Entonces el enemigo está sujeto. Siempre estuvo sujeto, pero ahora es un sometimiento consumado, ya si se podría decir de esa manera. Ya no es que a Dios se le escapó algo y tuvo que volver a someterlo, ya que quede claro eso también. porque en- eh, ese es otro cumplimiento de Jesucristo en la cruz, Claro, venció la muerte, claro, venció pero el Cristo en la pecado y la cruz, muerte, no, que quede porque en claro, la muerte Jesús da vida. claro, pero que quede claro, hermana Sandra, que Cristo no ató y no
¿cómo se llama? No ata al hombre fuerte o no triunfa sobre el hombre fuerte o sobre el enemigo al morir en la cruz. Jesús dijo que ató al hombre fuerte estando con vida él y que consumó eso en la cruz, pero que fue exhibido en la cruz públicamente. Ahí fue una exhibición pública que hizo Cristo, pero él ya lo había vencido antes. Por eso es que Cristo dice, Antes de que, até al hombre fuerte. ¿cuándo sería eso? Porque resulta que por los evangelios vemos que por lo menos cuando él estaba ya adulto, Jesucristo, Satanás lo tentó, entonces no estaba Claro. todavía. Claro, pero estamos hablando acá con el tema de los hijos de desobediencia y por qué entonces Cristo llama de muerte a vida a estos que son santos. ¿Por qué lo puede hacer? Porque Él ató al hombre fuerte y los quitó de la potestad de las tinieblas y los trasladó al reino de Él, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hizo? Lo hizo mientras estaba en vida, mientras Él predicaba, mientras Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso fue a nivel, como dice él mismo, a nivel celestial y a nivel terrenal, pero Él estando en la tierra, Él ya tenía ese poder para quitarle, entonces, almas, digámoslo así, al enemigo. Él le quitaba entonces alma al enemigo. ¿Por qué? Porque lo ató. De hecho, el mismo Señor Jesús, cuando habla en Mateo, dice que él no podría haberlo hecho si es que no ataba al hombre fuerte primero. Él, cuando lo vence, entonces es que empieza a llamar a las personas y a rescatarlas y a trasladarlas a su reino. Por eso es que dice el reino de los cielos se ha acercado. Por eso es que Juan el Bautista también predicó sobre él. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué quita el pecado del mundo? Porque ya lo vence. Ya vence al enemigo. Después de la tentación en Mateo vemos que lo vence. Y de hecho le dice, no solo de pan vivirá el hombre, y cuando el enemigo le ofrece lo que le ofrece, Jesús le dice, no, yo, como dice la escritura, tanto, tanto, tanto. Entonces lo vence. Y una vez que lo vence, porque no peca, entonces él empieza y dice, el reino de los cielos se ha acercado y pasa todo lo que pasa. ¿Ya? Pero es súper bueno entender que no lo vence. Lo que pasa en la cruz es una exhibición pública, como dice Colosenses, pero él ya lo había vencido y lo venció cuando el enemigo lo tienta en el desierto y él, Cristo en este caso, no se subyuga a él, sino que el enemigo se subyuga a Cristo. Me extraña que es esto que tú dices, que como que me cuesta un poco poder comprenderlo. Tú digas que no sé dónde está en la Biblia, sobre en realidad me gustaría saber, que Jesús no podría haber efectuado esto si hubiese estado Satanás. El poder, yo pienso que el poder de Dios es mucho superior a Satanás porque Dios mismo lo creó, entonces Claro, no pienso que no era, como que no me cansa de que el Señor en Mateo dice eso, de que no habría podido llegar el reino de Dios si no hubiese estado atado a Satanás. no, no, lo que dice en Mateo y lo que yo cité es lo que dice acerca del hombre fuerte, ¿ya? Sí, Lo que dice acerca del hombre fuerte. ya. Déjame ponerlo acá en la pantalla, ¿ya? Déjame ponerlo acá. Déjame ponerlo. ¿Están viendo la pantalla, no? Sí, ahora lo veo. Ah, no, no lo veo todavía. Pero ¿están viendo que escribí ahí Marcos 3:27? Ahora está. Ya, acá es donde yo digo. ¿Por qué? Porque mire, dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú. Eso estaban diciendo del Señor Jesús. Sí, Y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. ¿Quién es este príncipe de los demonios? sí, sí. Satanás. Y habiéndolos llamado les decían parábolas, en parábolas. O sea, no estaba diciéndolo explícitamente. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar, esa es la parábola,
en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho tiene espíritu inmundo. ¿Ya? Sí, Entonces, en sí. este sentido es que él dice que ató al hombre fuerte. ¿Por qué lo dice? Lo da por entendido, porque dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata y entonces podrá saquear su casa. Entonces, por eso dice, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Entonces acá está diciendo que él ya tiene poder para perdonar pecados, que él tiene poder para perdonar pecados. Y que como puede perdonar pecados, entonces puede llamar a los hijos al arrepentimiento y puede trasladarlos del reino de las tinieblas a su reino. ¿Ya? Ok, gracias. Ya, eso. Por eso cuando yo decía que no podía hacerlo era por eso, porque tenía que vencerlo. ¿Ya? ¿Y cómo lo iba a vencer? Lo venció cuando fue tentado. ¿Ya? Y eso fue una demostración del poder que tenía Jesús. ¿Ya? Eso. Entonces, volviendo acá al versículo 3 y 4, vamos en el 4, está este pero Dios. Entonces Dios, que es rico entonces en misericordia, con su gran poder con que nos amó, nos dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y dice, por gracia sois salvos. Y acá en la textual dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delito, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados. ¿Ya? Entonces, analizamos el 4 y el 5 juntos, ya que nos está diciendo que antes éramos de una manera, hijos de ira, pero ahora Dios, que es rico, ¿se acuerdan que nos dijo anteriormente que estábamos en las riquezas de su gracia? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Antes nos había dicho la riqueza de su gloria y también nos dijo la riqueza de su gracia. Ahí está, las riquezas de su gracia en el 7. ¿Ya? Entonces, Dios que es rico, de nuevo lo dice, riqueza, rico en gracia, rico en misericordia, dice, por su gran amor con que nos amó, entonces, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Qué podemos decir de eso, hermanos? ¿Qué podemos decir ahí? Les escucho, hermanos. Adelante, hermano Guillermo. La condición en que había caído la humanidad era tan miserable y para todos ellos era imposible salir de esa condición de esclavitud al pecado, al enemigo del alma, etcétera. Y de hecho tenía la única manera que Dios interviniera. Y por eso que el apóstol alaba al Dios bendito. Me parece a mí que eso es lo que apunta mayormente la miseria en que había caído la humanidad, una condición totalmente paupérrima, deplorable, y no quedaba más que la intervención divina, única y exclusivamente. Por eso que el apóstol en el capítulo 1 lo que hemos visto que ora para que los efesios y los destinatarios a quienes iba la carta pudieran entender, comprender el gran poder de Dios, que tenía que ser el poder divino nomás, porque el poder humano ya estaba esclavizado ya estaba bajo el príncipe de la potestad del aire, siguiendo su propia naturaleza, cometiendo puros pecados nomás, fallando, ¿ya? Y estaba ajeno de la vida de Dios, tal como lo va a decir más adelante. Eso básicamente, hermano. Sí, súper bueno, porque cuando dice
ahí estando muertos, y después va a decir acá en el 5 de nuevo, aún estando nosotros muertos en delitos, de nuevo ocupar la palabra delitos, acá esto de muerto, ¿qué nos dice? Cuando ustedes han escuchado a predicadores que dicen que es decisión del hombre ser salvo, escoger a Dios, entonces acá nosotros pensamos y decimos bíblicamente es imposible que el hombre sea el que escoja, que decida. Imagínense un muerto decidiendo, no, ya voy a vivir hoy día. Imposible, es una imposibilidad física, es una imposibilidad por naturaleza, por lógica. Un muerto no puede decidir pasar a la vida, ¿ya? Y de hecho con Cristo mismo se vio que fue Dios el que lo levantó de los muertos. Ya más adelante vamos a ver que eran las tres personas, pero para ejemplificar esto, tiene que ser otro, en este caso Dios, el que levanta, el que levante de los muertos, el que llame a la vida. Lázaro cuando murió no podía llamarse él mismo a la vida, no tenía ese poder. Ya por eso es que Jesús obró y dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro al instante entonces sale de la tumba. Ya entonces un muerto no puede elegir, no tiene capacidad de escoger venir a esta vida que él da, porque él la da. Acá dice, nos dio vida. No fue que dice, nosotros escogimos tener vida, no, él nos dio la vida. Fue un acto arbitrario de él. Él no nos preguntó, oye, muerto, ¿quieres revivir? No. Fue un acto completamente arbitrario, fue un acto completamente soberano de él, darnos vida. Fue de Dios esta decisión, esta elección, como ya había dicho al principio. Ya fue una decisión soberana y arbitraria, única y exclusivamente de Dios. Adelante, hermana Digna. Ay, yo bajé la mano porque tú igual dijiste lo que yo pensaba, pero también se puede ver de que hay dos grupos de personas, uno gobernado por el príncipe de este mundo y unos que son gobernados por el que tiene toda la autoridad, que es Dios mismo. Y también se puede ver de que como dicen que Jesús murió por todos, por todo el mundo, y se puede ver que no es así. El Señor tenía a los suyos, a los que Él escogió, Por, y a ellos les dio su espíritu, el espíritu que ahora gobierna en los hijos de Dios y en los demás pertenecen al príncipe de este mundo. Eso. correcto. ¿Algo más que decir ahí? Si no, lo dejamos hasta acá, hasta el versículo 5, entendiendo que tenemos que seguir ahondando, ya. Voy a bajar el 5, pero el jueves seguimos viendo 4, 5 y 6, ¿vale?